En Ecuador, la comunidad LGBTI+ aún sufre los prejuicios de una sociedad conservadora. Primero que yo me pongo el cinturón y veo que él pone seguros en el carro. Cuando pone los seguros, no fuimos para el bar, no salimos al centro, sino que me llevó para un bosque y él era o hacemos cosas o grito y digo que tú me vas a robar. Porque primero le ven como bicho raro, médicos, en donde que usted quería ir, o sea, todo el mundo le quedaba bien. Y yo como siempre andaba dada la mano, no tuve ningún problema en eso, hasta que me pegaron, o sea, ahí se armó el problema. Cada 28 de junio se celebra el Día del Orgullo LGBTI+ y se realiza una marcha en defensa de sus derechos. Pero, ¿por qué el 28 de junio? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ser una persona LGBTI en un país como Ecuador y en una ciudad como Cuenca? Alison, nosotros también somos seres humanos, sentimos, lloramos, amamos. ¿Y por qué no hacernos visibles para que la gente nos vea literalmente que somos una persona común y corriente? Simplemente somos unas personas que tenemos un gusto diferente. Para entender un poco por qué se conmemora, hay que remontarnos unas cuantas décadas en el pasado, a 1969, cuando en Nueva York, la madrugada del 28 de junio, se marcaría un punto de quiebre para la historia LGBT en los disturbios de Stonewall. En la época, homosexuales y personas transgénero eran humilladas de manera pública, acosados sexualmente, despedidos, encarcelados o internados en hospitales psiquiátricos. Stonewall era un bar muy conocido en la ciudad por ser el único que aceptaba a las personas trans, quienes lo veían como el único lugar seguro en la ciudad. El día de los disturbios, 4 policías entraron al bar por la puerta principal. Apagaron la música, cerraron las puertas y utilizaron el teléfono del establecimiento para pedir más refuerzos. Fueron arrestados trabajadores y clientes del bar, mientras que más personas que estaban dentro y fuera estaban siendo fuertemente agredidas por los policías. Detuvieron a 13 personas. Otros más terminaron en el hospital. Algunos policías resultaron heridos y casi todo el interior del establecimiento quedó destruido. 6 meses después de esta terrible tragedia, se empezaron a crear organizaciones activistas en Nueva York, con el fin de realizar protestas y promover derechos. El primer aniversario de los disturbios de Stonewall se celebró el 28 de junio de 1970, convirtiéndose en la primera marcha del orgullo LGBTI de la historia. Hasta 1990, la Organización Mundial de la Salud consideraba a la homosexualidad en su lista de enfermedades mentales. Mientras tanto, en nuestro país se vivía una época de sincretismo. Los códigos penales denominaban a la homosexualidad como pecado nefando o sodomía, siempre criminalizándola. De hecho, en el Código Penal de 1994 se establecía de 4 a 8 años de prisión por casos de homosexualismo y de 8 a 12 años si, entre comillas, el delito lo cometía un ministro de culto, profesor, entre otros. Así, la vida homosexual se llevaba en perfil bajo. Hola, mi nombre es Patricia Cuellar. Fui reina en el 97 en el bar Abanicos. Para conocerse, ¿cómo hacían para...? Salíamos al Parque Calderón, todos nos reuníamos en el Parque Calderón. Había un bar que se llamaba El Manzanillo y también ahí nos reuníamos con el Abanicos, en el Abanicos y en el Manzanillo. Pues ahí nos reuníamos a bailar, a contarnos, a tomarnos un trago, a conversar ahí y todo. Le dijeron derechos humanos y yo le dije no. Yo gané esto por derechos LGBT. Una discoteca cerrada, veían por un huequito pequeño, nos veían solo personas conocidas. Entrábamos a la discoteca y nos ponían candado por fuera y por dentro. Y ya mis hijos se fueron a visitarlos como los domingos a donde el papá. Y mi familia, mi hermano, mi hermana y mi mamá, bueno,
mi familia. Entraron botando la puerta y nos agredieron. A mí me hicieron múltiples fracturas en la cara y a ella le arrastraron por todo el departamento y le botaron por las gradas. Me fui a denunciar y me dijo, váyase porque usted se queda presa. Mi nombre es Wilmer González, más conocido como Gerald, tengo 41 años, soy psicopedagogo parvulario, soy voluntario tanto de Intertulias como de Silueta Cuenca LGBTI. Ir por la calle y decirle sin miedo, ahora soy gay. Antes no podías decirlo porque lo primero que decían es o una piedra o una botella. Me acuerdo que una fase dura también era que a los 15 años, cuando salía a la tienda, la gente, los chicos de mi barrio me rodeaban, me golpeaban o me tiraban una piedra o me tiraban alguna cosa que encontraban por ahí. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Sara Soler, reina LGBTIH de Cuenca 2019. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Alison Ward, virreina LGBTIH 2019 de la ciudad de Cuenca. Desde niño siempre me inclinaba en jugar con las cositas de niña. Y como que muchacho, ¿qué haces con las cosas de mujer? Que por acá, que ahora sí, ¿dónde está tu mami? Que por acá, por acá, por acá. Te juro, me dieron el palizón, como se dice. Me dieron con la correa porque prácticamente se han puesto cosas de mujeres. Las respuestas de mi papá realmente me ignoró casi durante 4 meses, en donde su saludo fue muy frío, distante, fue algo muy feo, porque era como que si cada día que mi papá me saludaba y me daba solo la punta de las manos, perdón Sara, como que mi papá me saludaba así, o sea, como que no me quería dar la mano y era como que te iban arrancando pedacitos de uno mismo. Uno de los inicios del colectivo LGBTI+ en Ecuador se remontan al año 86, cuando se originó Entre Amigos, una organización que denunciaba públicamente las vulneraciones de derechos de personas homosexuales y transexuales. Sin embargo, tuvo que pasar una década para que las cosas tomaran un rumbo diferente. Está compuesto por 2 piezas, que es la falda y la color preferido negro. Era la elección de la primera reina LGBTI+ en un conocido bar del centro de la ciudad. Todo comenzó entre 4 compañeros que decidimos concursar. Nos organizamos bien, nos preparamos para poder concursar. Ahora vamos a proceder a deliberar de una vez la reina de Abanico Actual 97-98. Luego de eso llegó la noche que éramos de concursar y bueno, salí electa. Que este ha sido el mejor momento de mi vida y este bar siempre va a salir adelante. Por todos los que necesitamos de ese bar. Ese bar en el 97, en 98 va a ser uno de los mejores bares que tengamos aquí en la ciudad de Cuenca. Me llevaron a mi detenido como estaba vestido, con corona, con banda, con todo. Y nos pusieron en un cuarto en donde estaban todos los delincuentes, todos. Caímos como 63 personas esa noche. Luego de ahí fui violado por el capataz de ahí, diría, porque era el que más mandaba ahí en esa celda. Fui violado por él, fui insultado por la policía, fui agredido por los otros chicos de ahí. Cuando me violó el tipo, me violó sin preservativos. Entonces, incluso después de eso me dijeron que el tipo había muerto con VIH. Entonces, eso fue mi mayor preocupación. Entonces, de eso, los policías decían, si no sales hoy, te van a violar.
esta noche y se pusieron a vender a 5.000 sucres los preservativos. Y yo decía, Dios mío, sáquenme porque va a pasar a mayores. La inconformidad crea el ambiente ideal para denunciar la inconstitucionalidad del artículo 516, que permitía el encarcelamiento de personas LGBTI+. En la época, los medios de comunicación no manejaban la información acerca de la comunidad LGBTI+ de una manera adecuada. Los estereotipos se reforzaban cuando en la televisión se mostraba contenido como este. Estás en tu casa. Además, yo no muerdo. Un día, empanadas calientitas, lleven... ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? Uy, permisito. Uy, permisito. Oiga, saca la mano ahí. Si no va a comer la fruta, no la mayugue. Qué lindo trasero tienes. Oye, no quiero que nadie se entere, no me digas así. Amor, tú muy loquioso. Y en la prensa escrita se publicaban artículos como estos. Yo les quisiera pedir que piensen en la época. Ahora es una sociedad sumamente diferente. El momento que salió esta información, el país, en general el país, vivía también una transición social hacia la sociedad de derechos. El producto final no es realmente como su servidor lo presentó. Por favor, si podría mostrar a la cámara cuáles son las partes que a usted le cambiaron de la nota. En primer lugar, esta palabra. Esta. Y aquí hay un sui generis. La moral, las buenas costumbres en esa época no solo estaba en el imaginario, no estaban en el constructo, dicen algunos, social. Y quienes menos tenían reconocimiento, ciertamente era una comunidad LGBTI que estaba oculta. Era delito. La homosexualidad activa era delito, castigada en el Código Penal. El panorama, sin embargo, estaba cambiando. En la capital, el colectivo Trans Cochinelli y FEDAEPS marchaban y recolectaban firmas para la exigencia de reformas por el maltrato recibido, la clara discriminación y la privación de la libertad. Se empezaba a luchar con mayor fuerza. En septiembre de 1997, la recolección de estas firmas y la agrupación de organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Tribunal Constitucional la derogatoria del artículo 516. El 25 de noviembre del mismo año se consigue la derogatoria definitiva del primer inciso del artículo, alcanzando así uno de los logros más importantes de la comunidad LGBTI+ de la época. Más de 10 años después, y con la nueva Constitución en 2008, en base a acuerdos de colectivos LGBTI+ y autoridades del país, el 15 de septiembre se materializó la unión civil entre personas del mismo sexo. Este miércoles la Corte Constitucional de Ecuador admitió el matrimonio civil igualitario. Con 5 votos a favor y 4 en contra, la Corte Constitucional de Ecuador dio paso al matrimonio civil igualitario. Respecto a la opinión consultiva 2417, que llama a los países a adaptar sus legislaciones para que se protejan los derechos de la comunidad LGBTI. 12 de junio del 2019, Ecuador se convierte en un país más justo e igualitario. Mi nombre es Pamela Troya, yo tengo 36 años, piensan que yo soy la mayor, pero no, yo soy la menor. Sí. Bueno, yo soy Gaby Correa, tengo 38 años. La lucha del matrimonio ha sido una lucha de amor, inicialmente y hasta el final. Mi amor me levanta y me dice, mi amor, me quiero casar contigo. Yo así como, mi amor, no es legal el matrimonio acá, o sea, no podemos casar. La primera pareja va a ser el rostro y va a poner su vida y su relación de pareja al servicio del activismo. Entonces, yo llegué a la casa y le dije, mi amor, tú quieres asustarte, ¿no? Y así fue.
Organizaciones evangélicas realizaron una nueva jornada de manifestaciones en contra del matrimonio igualitario. Grupos pro vida y organizaciones religiosas marcharon esta mañana por el centro de Guayaquil en rechazo al matrimonio igualitario. Y para el próximo 25 de junio, la Federación de Iglesias Indígenas Evangélicas se movilizará en rechazo a la resolución emitida por la Corte Constitucional en torno al matrimonio igualitario. Yo creo que ir tomando en cuenta, por ejemplo, a pesar de que estamos en un siglo XXI, ver todavía la intolerancia de la gente, como que te preocupa, te asusta, te deja todavía una expectativa de qué puede suceder en el futuro. De yo tener que salir huyendo o pegada, me reconstruyeron la cara, me cambiaron los dientes, o sea, a poder yo empoderada. Cuando regresé a vivir acá, mi madre se operó y cuando me fui a la clínica con mi pareja, le quise pegar de nuevo. Y dijo que, ¿por qué hago el espectáculo de estar en la clínica dada la mano? Pero ahí ya no me fui y ya no huí ni por seguridad a Quito ni nada, sino que le dije que yo tengo derechos, que era persona conocida, que ahora él se iba a la cárcel. O sea, esa fue la diferencia, que yo salí como una delincuente y regresé como un sujeto de derechos. O sea, Pero yo sí sufrí mucho. Uno se sufre mucho y hasta el día de hoy uno se sufre la lejanía, por ejemplo, de los padres. ¿Sí? Es verdad. Es difícil, es complicado, pero siempre me marca a mí una sonrisa en el rostro. Lo gratificante para mí es saber que pude hacer algo por esa persona, es verdad. Que pude dar ese empujoncito para que alguien haga algo mejor por sí mismo. ¿Quieres? Yo quise hacer esto, lo que ustedes ven aquí. Muy orgulloso de lo que realmente soy ahora, sin importar lo que diga la sociedad, la gente. Algo que voy a recalcar, mi querida Alison, y que tú siempre lo escuchas. Primero tú, segundo tú, tercero tú. Ámate para que te ame, respeta para que te respete. Sara Soler, hay para largo. En los pasados de ser delincuentes, porque eso era lo que éramos en aquella época, a ser libres y hoy en día somos libres. Un mensaje a lo que le puedo decir a la gente: que sigan luchando por nuestros derechos, por nosotros mismos, porque somos personas comunes y corrientes como cualquier otro, y seguir adelante para tener nuestros derechos y ser iguales como todos. Eso es. Yo creo que todos nosotros deberíamos hacer algo por esa juventud, ayudarles, darles mucho más cariño y sobre todo, yo creo que la comprensión es un punto muy indispensable. Aló. Sí, dígame, ¿en qué puedo servirlo? Era por un caso de que mi hermano tenía tendencias homosexuales y quisiera ver que usted me ayude, porque de verdad con una terapia o algo para ver cómo lo puedo salvar. Ya, pero él desea la ayuda o cómo es la cosa, hay que ir a verlo. ¿Cuánto me costaría y todo eso? Lo mínimo el internamiento por mensual es $700 en nuestra clínica, que es la mejor del Ecuador. ¿Es la mejor, usted me dice? Sí, es la mejor. Ahora, si hay que ir a verlo a él, ya, porque él no va a ir por voluntad propia, no, hay que ir a ver, entonces el rescate y el traslado a la institución es un valor adicional de $200 solo el primer mes, y ahí pagan 700 mensuales. Ah, ya, y usted, disculpe...